bienvenido a La Máquina de Leer, este espacio que habla de libros. Les cuento que estaba leyendo que se llama Los demonios de Lutún, de Aldous Huxley, el Huxley conocido, muy conocido por su libro Un Mundo Feliz, del cual otro día tendremos que conversar. Este libro, esta historia está ambientada en Francia del siglo XVII. Leo un trocito, dice: tras los muros comenzaban las habituales calles sucias, la acostumbrada gama de olores, desde el humo de madera hasta el del excremento, desde el de los gansos hasta el del incienso, desde el pan cociéndose en los hornos hasta el de los caballos, cerdos y una humanidad no habituada a lavarse. Ese es el tema. La literatura está llena de libros que tocan de refilón esta realidad de que por muchos años y siglos los seres humanos no se bañaban porque no era parte del ritual, no era parte ni de la costumbre ni de la necesidad. Entonces, andar hediondo, andar cochino, en todo el amplio sentido de la palabra, era parte de la naturaleza. Había, por ejemplo, historias que contaban de este gran palacio francés, justamente francés, el de Versalles, con 3.000 habitaciones y con una banquetería espectacular y con una cantidad de invitados los fines de semana en unos carretes innombrables, pero no tenían baños. ¿Ves? Ese es un pequeño detalle. Claro, habrá habido pozos negros y al final, ahí atrás, aguas negras, como se les decía también. Pero piensen en las señoras y las señoritas con estos vestidos con alambre, con refuerzos por debajo, y pucha, a ver, después de tanta piscola, una, dos, tres, las cervezas corrían, uy, la cosa era que daba gusto, a uno como que le dan ganas de desaguar. No había baños, no había estas especies de fila de las chiquillas o de los caballeros esperando que se desocupara un baño, si no había ni uno. Entonces, ¿cómo? Bueno, detrás de los arbustos, debajo de las escalas, el palacio de Versalles, todo pomposo, real y grandilocuente, era hediondo, apestaba. Otro libro que me encanta, de Fernando Iwasaki, peruano, se llama Negijón. Se refiere en particular a la mitología, al temor y a la superstición de que si a ti te duelen las muelas, los dientes, es porque cometiste un pecado. Entonces sí, se explicaba claramente, si yo pequé por esto y por lo otro, Dios me castiga con un dolor de muela espantoso, de esos que tú te quieres morir, que tienes la boca así, que no puedes ni hablar. Y estaba bien la explicación. Lo que ocurría en esta España ultracatólica de la Inquisición, que es la que conquista el Nuevo Mundo, es que también le dolían las muelas al Papa, al rey, a los príncipes, a la realeza, al obispo, a las monjas. Entonces no estaba repartido muy bien el pecado. ¿Y qué ocurría? Se inventa esta idea de que dentro de los dientes, por ahí debajo entre el diente y la muela, en las encías, anda un bichito que se llama neguijón. Ese bichito te come y te corroe, te carcome las muelas. Y cuando lo descubren afuera, es decir, nosotros, el bichito se arranca. Entonces llega la persona que te va a ayudar, que todavía no tiene nombre, ojo, todavía no es dentista. Llega con un, qué sé yo, con un piquete de metal, a tratar de buscar el bicho y rompe todas las muelas, por cierto. Entonces el bicho, como es inteligente, se arranca y se esconde acá en el cerebro. Por encima de mi querido sombrero, ahí. El bicho baja y sigue comiéndote las muelas y los dientes y provocándote terribles, terribles dolores. Es tal la brutalidad de la época que lo más parecido al dentista que nosotros conocemos es en realidad el barbero del pueblo. La silla se parece, los instrumentos de tortura también, ¿cierto? Entonces iba la pobre gente a esta barbería, lo atendía un caballero que habrá sido muy amable y de muy buenas intenciones, y decía, ya, ¿por dónde le duele? Por aquí, decía el señor, el paciente. El caballero entraba con un punzón y un martillo, pum, y rompía una muela. Pero para estar seguro, decía, vamos a romper las dos de la orilla también, pum, pum, para afuera.
Y los dientes adelante, pum, pum. Y el dolor permanecía. ¿Por qué? Porque lo que no podía saber ese pobre desgraciado que acudía al barbero o dentista es que sus muelas estaban podridas. ¿Por qué? Porque nunca, jamás, jamás en la vida se las había lavado. Es la época en que, por ejemplo, tengo marcado acá, aquí, no sé, no demoro ni 2 días en buscar la marca. Espérense. Dice lo siguiente: al llegar a la fuente del patio, tan solo una persona se enjuagó la cara y las manos, como habría hecho cualquier cristiano viejo bañado en caca. La caca es un instrumento político religioso. La caca, el olor a caca, la mierda. ¿Ven? Pero antes de entrar a la mierda, antes de bajar de las muelas, quiero leerle este pedacito, por favor, que es una receta, pero infalible, infalible para lavarse los dientes, ya en esa época. ¿Ven? Dice, la fórmula magistral del bachiller Francisco Martínez, que consistía en lo siguiente: una preparación del medicamento moliendo coral, azúcar piedra, sangre de drago, mirra escogida, cardenillo natural y un cuerno de ciervo quemado. Y eso todo disuelto en vinagre. Vinagre. Es decir, les dolían las muelas, se les estaban cayendo las muelas por la putrefacción. Y la mejor manera que tenían de limpiarse las muelas era empeorando la cosa, colocando abrasivos. Era como actualmente lavarse los dientes con arena. ¿Ves? Ese es el que con arena y un poquito de qué líquido habrá sido, de benzina, por decir, querosene, una cosita poca así, para lavarse las muelas. Esto de que había que andar con olor a caca en el siglo de la Inquisición en España, está también muy desarrollado, perfectamente desarrollado en este libro que recomiendo mucho de Marcos Aguini, argentino, que se llama La gesta del marrano. Lo que ocurre es lo siguiente: en el mismo año en que los españoles conocen este mundo nuevo, también habían expulsado a todos los judíos de la península ibérica por cuestiones religiosas. Los judíos, por una cuestión de ellos, de su tradición, se bañaban, su fiesta del Sabbat. Entonces andaban, por ley de Dios, una vez a la semana, más que sea limpios, con ropa limpia y en lo posible con ropa nueva, o ropa limpia, dejémoslo en ropa limpia. Entonces andaban limpios, pero como se les perseguía, el cristiano viejo, para que no fuese confundido con un judío, andaba, por tanto, todo lo contrario, andaba hediondo, hediondo tal como dice este libro y este otro, a caca, porque no se bañaban, porque no se limpiaban nada. Y un agregado: los judíos, por su religión, no comen cerdo, les está prohibido. El cristiano viejo, entonces, otra vez para diferenciarse, no solo come cerdo, sino que le agrada andar hediondo, a manteca, a grasa de cerdo, hediondo al cerdo mismo, hediondo a la caca del cerdo. Hay una mierda más hedionda que la del cristiano, como se decía en el campo. Solo la mierda del cerdo, nada más. Las dos son insoportables. Las dos pasan a ser entonces, fíjense, la del cristiano, propiamente tal, cristiano, y la del cerdo, instrumentos políticos y de persecución política por siglos y siglos en España, por tanto, también en nuestro país. Esta es la historia de un perseguido, Francisco Maldonado da Silva, que fue justamente identificado y llevado a un auto de fe, es decir, a torturas indecibles, porque lo encontraron un día sábado limpio. Hay otro libro acá, miren, este puede ser divertido, incluso da para otro tema: una breve historia de las borracheras, o cosas que uno ha escuchado en la vida. Aquí hay historias notables, pero una, a propósito, una sola, para ilustrar el tema que estamos conversando. La cerveza se origina, según el libro, en Mesopotamia, hacia el año 3000 a.C. ya había cerveza. Incluso el autor del libro se llama Mark Forsyth.
cuenta que en lo que hoy es Bagdad, que se llamaba Ur o Urk, en la época de ella ya había cervecerías, una tras otra. Piensen en esta ciudad que era algo así como un remedio de ciudad, con las casas de barro, o no, nada más que eso. Y entonces entraba un borrachín y pedía una cerveza y le daban una cerveza, él pagaba, por cierto, no sé cómo, pero pagaba, y después iba a otro bar y pedía otra cerveza. Todas esas cervezas eran cervezas en el sentido de que eran eh, muy similares a las nuestras en su origen, pero nada más que en eso, porque era de una sociedad espantosa. Primero, sin refrigeración, es decir, helada no estaba. Me da dos cristales heladitas, dos escudos helada, no, no había. Y segundo, había una borra, un sedimento que, de acuerdo a las ilustraciones del libro, las personas se sentaban frente a un jarrón, varias personas, y con una especie de pajita, como las pajitas nuestras ahora de los tragos tipo cóctel, buscaban debajo de la cerveza, entre la nata de arriba y entre el sedimento, algo que se pudiera ver que parecía cerveza. Eso es otro tema. El tema es la cochinada, la suciedad, los olores que la literatura ha recogido de modo magistral. Yo creo que este es el libro emblemático, ¿cierto? El perfume, de Patrick Süskind. El perfume tiene un subtítulo que no aparece, se llama La historia de un asesino, pero más que nada es la descripción de los olores. Aquí Süskind es un maestro, solamente empezando. Miren, por favor, qué descripción de esta época del siglo XVIII en Francia. Voy a leer un parrafito. Paciencia. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excremento de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas sangrientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. La literatura de los olores podría llamarse este programa, y este subgénero literario, ¿cierto? A hablar y contar de una época no tan antigua en que no existía la idea de bañarse, la idea de andar limpio. Uno diría ya por último, era gente bastante más primitiva en ese sentido que nosotros, es decir, los soldados romanos, los soldados cartagineses, los arameos, los persas, andaban hediondos, claro, o sea, no me puedo imaginar un soldado de aquella época con olor a colonia, con olor a pachulí, antes y después de la batalla. Pero además de hediondos, del sudor propio del ser humano, que eso es nuestro, andaban hediondos porque no se les ocurría que uno se podía lavar, que uno se podía lavar las manos, mucho menos los dientes, el pelo, ni hablar. Y eso, a medida que pasa el tiempo, no cambia tanto. Se crea esta clase poderosa, la clase reinante por los siglos de los siglos, y son igual de cochinos que el campesino más humilde y analfabeto afuera del villorrio, en el feudo. Todos andaban idiotas. Qué gran tema, ¿cierto? Ese lo dejamos hasta aquí nomás hoy día en La Máquina de Leer. Cuéntenme, suscríbanse, eh, plantéenme un tema. Hay mucho que hablar sobre los libros y la literatura. Nos vemos. Adiós.